En nuestra entrevista central estaremos conversando con una licenciada en Derecho egresada de la Universidad APEC con un posgrado en Derecho del Comercio Internacional, Introducción al Derecho Norteamericano, Técnicas de Negociación, Programa de Formación Aspirantes a Jueces de Paz, Maestría de Derecho Constitucional, entre otros. Con la licenciada trataremos el tema de la pensión alimentaria y la regulación del derecho de visita. Y es que antes de hablar de derecho de visita, debemos hablar de la guarda del niño o la niña. Hay que saber que la guarda y el derecho de visita se encuentran indisolublemente unidos, por lo que al emitir sus fallos, los tribunales deberán asegurar la protección de ambos derechos a fin de que los padres puedan mantener una relación de armonía. Hablaremos de este tema más amplio en nuestra entrevista. Continuamos el encuentro jurídico. Antes de iniciar el procedimiento judicial de guarda y visita, por supuesto se agotará una etapa de conciliación, que es una de las más importantes. Esto se hará por ante el Ministerio Público del niño, niña o adolescente. Pero para agotar este tema, ya sí recibo en el set a la distinguida licenciada Ángela Canabate para que nos explique sobre este tema de manera profesional y experta. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Karen. Qué bueno que acepta la invitación a Encuentro Jurídico. Para mí es un honor tenerla esta noche aquí con nosotros. Gracias. Todo esto de guarda, pensiones, familia, los niños, el derecho a visita, siempre causa mucho impacto en la sociedad dominicana y sé que este tema también será muy interesante. Así es. Hay conflictos familiares, vamos a hablar sobre eso, cómo plasma la ley 136-03, todo lo que tiene que ver con el niño, niña y adolescente en República Dominicana. Bien, como te decía ya, Karen, o como bien decías, lo primero que tiene derecho un niño es a vivir en una familia. Tiene derecho a convivir tanto con su padre como con su madre, porque de ambos recibe todo lo que necesita para ser una persona integral. Ahora bien, cuando el padre y la madre por cualquier situación se separan, se dividen, se rompe ese seno familiar, surge un conflicto. ¿Quién se queda con los niños? ¿Qué pasa con el padre o la madre que ya no tiene al niño, como dice la gente popularmente? Y aparte de eso, ¿qué hacemos entonces con ese padre? ¿Cuál debe ser la interacción con el niño? En función de esto tenemos las tres figuras que ya tú mencionabas, hablabas de guarda, hablabas de pensión alimentaria y hablabas de derecho de visita. La guarda en principio le corresponde al padre que brinde al niño las mejores posibilidades de desarrollo, porque sabemos que socioeconómicamente no todas las personas tienen el mismo nivel. Luego al padre que no le corresponda la guarda es el que le corresponde el pago de una pensión alimentaria para ayudar a la alimentación, estudio, vestuario, incluso salud, pero también el tema de la diversión de ese niño, porque necesita desarrollarse. Entonces viene un tercer elemento y es que ese padre que no ostenta la guarda tiene derecho a visitar a su hijo con cierta frecuencia, porque el niño tiene un derecho inalienable, un derecho que nadie le puede quitar, de que él tiene que tener contacto con la familia del padre con el que no esté viviendo. Licenciada, es importante una pregunta que no puedo dejar escapar, ya que estamos en este mismo plano. ¿Solamente los tribunales ven una parte económica o no debería ser, o es, que en caso lo he visto, trabajar la parte psicológica del entorno donde se encuentra el niño, niña o adolescente? Creo que ese sería un punto muy importante, porque eso no lo vamos a lo económico, no lo vemos desde el plano más amplio. Los tribunales exploran tres situaciones. Primero es el plano socioeconómico, que es el nivel social y económico de la persona que pretende la guarda del niño. Luego tenemos un espacio sociofamiliar, que es el entorno en el cual se va a desarrollar ese niño, los vecinos, la situación de la casa y cualquier situación familiar especial que deba ser tomada en consideración.
Y en último lugar tenemos el aspecto psicológico, porque el padre o la madre que pretenda la guarda de un niño, pues debe estar en condiciones óptimas para darle a ese niño lo que mejor le convenga. Ahora bien, hay un cuarto elemento cuando el niño pasa de los 12 años de edad, y es que el tribunal le da mucho peso a lo que es la opinión del niño. Cuando el niño después de los 12 años manifiesta con quién quiere permanecer, eso tiene en el tribunal más peso que cualquier otra situación de la que ya hemos dicho anteriormente. Correcto. Otro tema muy importante que debemos tratar es, a veces las abuelas, al ser tan especiales, se toman atribuciones tal vez que no le corresponden. ¿Qué pasa? Porque he visto muchas que ellas van y le dicen, bueno, aquí te tengo tu muchacho y no voy a ponerte una pensión a ti, pero no se lo pongo a mi hija. La gente tiene que entender que eso no es la realidad, o sea, lo que pasa en la práctica. Ciertamente aquí se da mucho esa situación de hecho, se da mucho la situación de que hay abuelas y tías que son las que se encargan realmente de los niños. Independientemente de que haya una decisión de un tribunal otorgándole la guarda al padre o a la madre, termina cuidándolo una abuela. Pasa mucho que sabes que hay un segmento de la población donde las mujeres suelen ir a trabajar fuera del país y también los caballeros. Esos hijos quedan de hecho bajo la guarda y tutela de sus abuelos, o de sus tíos, o de sus padrinos, o de cualquier pariente. ¿Cuál es el inconveniente con esta situación? El inconveniente es que no se le da aviso de legalidad. Es muy pocas o son muy pocas las veces en las que la abuela o el abuelo que tiene el niño va al tribunal a formalizar la guarda. Entonces se presenta con el problema que cuando va a poner la pensión no tiene calidad para ello. Correcto. Porque ni es el progenitor ni tampoco hay ninguna decisión judicial que ponga la guarda. Pero también lo que decías, solamente pretenden pensión de el padre del niño, por ejemplo, en caso de que sea el abuelo materno, pero no saben que la ley dispone que quien tiene que pagar la pensión es el padre que no tenga la guarda. ¿Qué quiere decir esto? Que si la guarda la tiene un tío, un padrino, un abuelo o una abuela, la pensión debe serle puesta en proporciones iguales tanto al padre como a la madre del menor de edad, independientemente de quién sea el hijo. Correcto. Mencionamos el tema guarda y tal vez para muchos un poquito el término difícil de comprender. Vamos a explicarle a nuestro público televidente el concepto de guarda. Bien. Más llano. Más llano. El concepto de guarda es sencillo. El concepto de guarda lo que implica es la responsabilidad sobre el menor de edad y la disposición de su tiempo, vamos a decirlo así, la decisión sobre las cosas cotidianas, en qué escuela ponerlo, qué actividades va a realizar, cosas como esa, del día a día, sencillas. Y también el tema de la responsabilidad ante cualquier situación que el menor pueda provocar, pero que no vamos a entrar en esto en el programa de hoy porque realmente es un poquito extenso, pero la responsabilidad también para responder por las actuaciones del menor, eso implica la guarda. Es la persona que tiene la disposición sobre la vida del menor de edad. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, ya la otra parte queda desprovista de la guarda porque acuérdate que estamos hablando de que ha habido una disolución del núcleo familiar. Ya ese padre y esa madre no pueden tomar decisiones en conjunto. Sin embargo, eso también es relativo porque, por ejemplo, si yo tengo que pagarle una pensión alimentaria a la madre de mi hijo, yo soy el caballero, debo pagar la pensión alimentaria a la madre de mi hijo. La debo pagar en función de los gastos del menor. Correcto. Si mi hijo está en un colegio X, para no hacerle promoción a nadie, en el que paga mensualmente 3,000 pesos, la madre no puede, porque ostente la guarda, unilateralmente y sin consultar conmigo, cambiar el niño del colegio X al colegio Z que paga 100,000 pesos. Porque ella no sabe si mi disponibilidad económica va a permitir que yo pueda pagar ese aumento en los gastos del menor de edad. Entonces, es bueno que se sepa que independientemente de que no existe como concepto la guarda compartida, cuando las decisiones que se toman sobre el menor de edad afectan el aspecto económico, deben ser consensuadas. Porque
puede ocurrir que entonces un padre que ha estado cumpliendo responsablemente, de repente por una decisión unilateral, entre en incumplimiento. Que por lo general me imagino que está acostumbrada a ver este tipo de casos. De los dos lados lo he visto, tanto del lado de la decisión como del lado de la defensa. O sea, personas que tienen un gasto promedio con unos menores de edad de 30 a 40 mil pesos, lo que implicaría para el padre una pensión de 15 o 20 mil pesos, y de repente se le ocurre poner al niño en ballet, o a la niña, perdón, en ballet, al niño en música, flauta, inglés, natación, y de repente el gasto de 40 mil pesos pasa a 80 mil. Entonces, eso se ve todos los días en los juzgados de paz, que es donde se trata el tema de las pensiones alimentarias. Otro punto, y es que los padres todo lo ven en base al dinero. En esta etapa de conciliación tan importante, que está en todas las etapas del derecho, que es la principal, claro. ¿Qué pasa en esa etapa de conciliación? ¿Pueden llegar los padres a hablar, mira, es más conveniente que esté conmigo porque yo tengo estas condiciones, a nivel emocional le voy a dar esto, a nivel económico le voy a proporcionar esto? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo lo ven esa parte de conciliación? Que es donde yo entiendo que los padres deben ponerse los pantalones y asumir un reto, que es el reto de educar a un adolescente que no tiene la culpa de problemas que se presentan en el seno familiar. Precisamente es tan importante eso que tú acabas de señalar, que en la fase de conciliación no es necesaria la presencia de un abogado. Ambos padres pueden ir de manera voluntaria ante el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes para establecer cuáles son sus pretensiones. Pero ¿qué ocurre? Vivimos en una sociedad lamentablemente machista, donde se entiende que por defecto la madre es la persona más idónea para quedarse con el niño. Yo soy mujer, tú eres mujer, pero ambas conocemos más de un caso donde no necesariamente la madre sea la persona más idónea para estos fines. Quizás porque vive en unas condiciones inadecuadas, quizás porque tiene un trabajo que no le permite estar con el niño. Porque, a ver, vamos, si una madre trabaja, por ejemplo, en una casa de familia, está trabajando con dormida, ella tiene la guarda de su hijo y le pone una pensión al padre, pero resulta que de lunes a sábado la señora vive en la casa donde trabaja. Luego, los fines de semana, el niño, por el derecho de visita, le corresponde estar con su padre. Y el padre va y lo busca el sábado en la tarde y lo devuelve el lunes por la mañana. De hecho, ese niño no ve a su madre. Entonces, en ese caso, sería más saludable para el crecimiento y el desarrollo del niño que le den la guarda a su padre y que el fin de semana, que es el tiempo que la madre tiene disponible, lo tenga como derecho de visita. Compartiría más con su madre en esas condiciones que dándole la guarda. Entonces hay situaciones de hecho que se dan en la pareja. Otras veces ocurre que la madre tiene la guarda de derecho, pero realmente, por lo que te estoy explicando y situaciones muy similares, se lo llevan el niño a los papás. Entonces ella tiene la guarda, tiene derecho a exigir una pensión, pero el niño vive con su papá. Sin embargo, no hay ninguna documentación jurídica que respalde esa situación de hecho. Pero obviamente es algo que debe tomarse en cuenta, en qué trabaja la persona, cuál es su horario de disponibilidad y cómo realmente va a compartir con el niño y si va a compartir con el niño. Porque de lo que se trata es que el niño pase la mayor cantidad de tiempo posible con su padre y con su madre para que no pierda la identidad. Correcto. Porque necesita un contacto constante con los dos. Que yo creo que es la base de todo, ¿no? Esa comunicación. Algo que debemos anotar, y es cuando tiene uno de los padres esa guarda, ese compromiso de educar a su hijo o de tener, como decimos nosotros, le dieron a ese muchacho, sí, se quedó con él, ese término, se lo dieron. Entonces, en ese caso, los supervisores, ¿qué hacen? Esa función tan importante que es de ir a ver, van a las casas, cómo lo hacen, qué preguntan, qué ven, cuáles son los elementos para eso. Sí, cuando se está haciendo el estudio sociofamiliar que hablábamos ahorita, hay un personal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes que va a la casa, hace un levantamiento y rinde un informe. ¿Cuál es la debilidad de ese levantamiento? Que generalmente van, hablan con 2 o 3 vecinos, preguntan, pero no observan. Es difícil que aparezcan en la casa, toquen a la puerta y observen por sí mismos la situación.
Generalmente las visitas son anunciadas, entonces si yo no limpio todos los días, pues limpio el día que va a venir no tiene sentido. el trabajador social y entonces obtengo una puntuación favorable. Así. Realmente hay debilidades, pero que pueden subsanarse con unas políticas claras y una proyección objetiva de lo que se quiere en ese departamento. O sea, realmente se pueden lograr muchas cosas en el tema de la objetividad del estudio de sociofamiliar y económico y también del psicológico, simplemente planteándose cuestiones de lógica. De lógica, correcto. Más que de derecho. Nos quedamos en un tema súper interesante, pero vamos a ir a una breve pausa comercial porque le tengo unas cuantas preguntitas por ahí de esos casos que ustedes ven en los tribunales tan populares y tan interesantes, pero esto lo vamos a ver tras la pausa. No se muevan.